es el comienzo de la historia. Podríamos marcar ese comienzo hace unos 9000 años, cuando el hombre dejó las cavernas y comenzó a construir sus propias casas, cuando aprendió cómo sembrar los frutos de la tierra y cómo criar ganado, formando los primeros pueblos y ciudades. Señoras y señores, érase una vez la historia de las civilizaciones. Esa historia comienza en este lugar rodeado por dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Se trata de una amplia llanura con forma de gran media luna que tenía tierras fértiles, un clima cálido y mucha agua fresca que bajaba de las montañas. A este lugar se lo llamó Mesopotamia, ya que en idioma griego quiere decir la tierra entre dos ríos. Hoy, las aguas de estos dos ríos que abrazan el origen de la historia recorren los países de Turquía, Siria e Irak hasta desembocar en el Golfo Pérsico. Del nomadismo al sedentarismo. Allá por el año 6000 a.C., un grupo de pueblos nómades llegaron a Mesopotamia y aprendieron a sembrar y cosechar. Y como no necesitaron deambular más en búsqueda de alimentos, se afincaron en casas formando los primeros poblados de la historia. ¿Tenemos que volver a irnos? No, querido, ya no será necesario. Gracias a la agricultura que les proporcionaba granos de cereal y frutos, y la ganadería que les proporcionaba carne y leche, los pueblos se asentaron y dejaron de ser nómades para convertirse en sedentarios. El sedentarismo benefició a estos pueblos también en otros sentidos. Comenzaron a organizarse dividiéndose el trabajo para producir diversas cosas y vivir mejor. Así surgieron los oficios, como el de albañil, el del panadero, el del zapatero o el del granjero, entre muchos otros. Pero también estaban aquellos que se dedicaban a gobernar y a proteger a los suyos. Digamos, aquellos que trabajaban en el ejército o en el Estado. La organización de los trabajos trajo más tiempo para orar y solicitarle a los dioses que sean benevolentes. Entonces, construyeron los primeros templos y distinguieron a los primeros sacerdotes. Seguramente la fama de Mesopotamia creció rápidamente, y por ello muchos pueblos de diferentes regiones quisieron establecerse allí. Entre esos pueblos, el más importante fue el de los sumerios. Entre el 4000 y el 2400 a.C., los sumerios construyeron varias ciudades como las de Uruk, Ur, Uma, Nippur y Lagash. Los sumerios fueron quienes inventaron el primer tipo de escritura. Es por todo esto que se consideran que los sumerios fueron la civilización más antigua del mundo. El motor de la historia. Muy bien, ya tenemos tierras fértiles, agricultura y ganadería, ciudades, un gobierno, un ejército y sacerdotes. Ya podemos decir que tenemos toda una sociedad. Ahora, ¿cuál es el motor de esta sociedad? Es decir, ¿qué es aquello que le impulsa a crecer y a desarrollarse? Bueno, resulta que las técnicas para criar y cultivar fueron perfeccionándose tanto que al cabo de muchos años, los cultivos pasaron a dar más frutos de lo que la gente necesitaba. Y como ya no tenía que preocuparse por los alimentos, podía dedicarse exclusivamente a su trabajo, generando muchos bienes. Ahora, ¿qué se les ocurre que se puede hacer con todo aquello que sobraba? Una posibilidad era venderlo a cambio de dinero o intercambiarlo por otros productos que a uno le hacían falta. He aquí el principio del comercio.